Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Gracias por permitirnos acompañarlos este nuevo día que el Señor nos regala para conocerlo más a través de su palabra, y también nos invita a seguir su ejemplo de amor hacia todos. Que Dios bendiga a cada una de las personas que nos escuchen y derrame su gracia y misericordia sobre nosotros. Bienvenidos a La Voz Católica. Como cada domingo los acompañan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Padre John Mario, muy buenos días. Buenos días, Blanca, buenos días, querida familia. Gracias por acompañarnos en este día especial, tiempo del resucitado, tiempo de la Pascua. Que ese tiempo sea para nosotros de mucha bendición. Los saludamos desde aquí, desde el este de Tennessee, a todos los lugares del mundo. Bienvenidos a La Voz Católica. Ya avanzamos en nuestra Pascua con este tercer domingo, y hoy contaremos con la presencia del señor Miguel Navarro, especialista en gestión y recursos humanos, quien nos estará hablando de un tema muy importante que es el liderazgo. Permanezcan en nuestra sintonía. Demos gracias a Dios, queridos hermanos, en este día nuevo. Pidámosle que derrame sus bendiciones en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por regalarnos una nueva oportunidad para vivir, por regalarnos la oportunidad de perdonar, por regalarnos la oportunidad de abrazar a aquellos que están a nuestro lado. Gracias por la nueva oportunidad de decir te amo. Gracias por la oportunidad de abrir nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente a lo que cada día nos regalas. Gracias, Señor, por la oportunidad de pedir perdón, pero también de darlo. Gracias, Señor, por la oportunidad de sanar, pero también de sentirnos sanados. Gracias, Señor, por la oportunidad de reconciliarnos, pero también sentirnos perdonados, reconciliados. Gracias, Señor, por la posibilidad de decir a aquellas personas aquello que nunca le hemos dicho, lo valiosas que son, lo importante que son para nuestra vida. Gracias, Señor, por la persona que prepara mi comida. Gracias, Señor, por la persona que lava mi ropa. Gracias, Señor, por la persona que me espera en la casa. Gracias, Señor, por aquel que me llama a preguntarme cómo estoy. Gracias, Señor, por cada ser humano que pones en mi camino para que me muestres tu amor infinito hacia mí. Ayúdame, Señor, en este día especial a hacer tu palabra viva en medio de mis hermanos. Ayúdame, Señor, en este día especial a dar abrazos en tu nombre. Ayúdame en este día especial a mostrar la fuerza del resucitado en medio de mis hermanos. Amén. Queridos hermanos, en este día de hoy contemplamos el Evangelio de San Juan, capítulo 21, del 1 al 19. En aquel tiempo Jesús se les presentó otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo, a quien amaba Jesús, le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pero no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado.
Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicar con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este evangelio de este día de hoy es un evangelio hermoso, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 21. Quiere ser una forma de resarcir o de volver a poner en su lugar a Pedro, el primero de los apóstoles. Porque sabemos nosotros que había negado al Señor en el momento de la pasión por 3 veces. Es muy importante reconocer también en este texto que el discípulo amado es el prototipo de aquel que reconoce al Señor y que lo sigue. Y hasta en el Evangelio de Juan se detecta que este discípulo amado inmediatamente lo reconoce. Es un detalle que no se puede escapar, porque este es el prototipo de la verdadera fe y confianza en el Señor. Ahora miremos a Pedro. Al contrario que en la pasión, en este momento ya Pedro se tira del agua y va en el encuentro del Señor. Ya no le interesan los pescados ni las redes. Va delante del Señor para arrepentirse de lo que había hecho en su negación. Parece como si todo en el Evangelio de Juan hubiera sido escrito para reivindicar a Pedro. Él es el gran protagonista, hasta el punto que él solo tira la red llena de lo que había recibido de los peces para dar a entender como si está dispuesto ahora a seguir al Señor hasta el final, con todo. Incluso al final del Evangelio el Señor le dice a él: sígueme. Pero no debemos olvidar quién es el discípulo amado también. ¿Cuál es el discípulo amado que aparece allí? El que revela que el Señor está allí. Si antes se ha hablado de los Zebedeos, de los hijos de Zebedeo, no quiere decir esto en el texto que el discípulo amado sea uno de ellos. El discípulo amado es casi siempre incierto, no sabemos quién es. Pero el discípulo amado lo podemos detectar porque es aquel que tiene la fe y la confianza profunda en el Señor. Es aquel que señala el camino, el que descubre dónde está. Y nos dice el texto: Pedro se arroja cuando el discípulo amado lo descubre. Este relato nos muestra un cierto itinerario de la resurrección. Primero, conocemos nosotros por Lucas que aparecen los discípulos de Emaús, y ahora la experiencia de la resurrección se va calando poco a poco entre ellos, y por eso ellos no quisieron preguntar quién era Jesús. Incluso esta vez ya no tuvieron miedo, incluso esta vez ya no dijeron que era un fantasma. Inmediatamente lo reconocieron enseguida. ¿Por qué? Porque así como había comenzado su llamado, al final también terminó. El Señor parece que los rellama nuevamente. Los llamó en el momento que le dijo a Pedro que tirara la red, porque ya van toda la noche sin pescar. Ese fue el primer llamado que hizo a Pedro, y ahora nuevamente lo rellama diciéndole lo mismo, que tire la red porque necesita pescar. De nuevo, tendrán que abandonar como al principio las redes y las barcas para anunciar a este Señor que ha sido todo para ellos y anunciarlo a todos los hombres. También conocemos nosotros que cuando ellos salen a la tierra hay una comida, que es una simbología bien interesante, que es la cena, al parecer la Eucaristía. Es una comida que los verifica a ellos, los fortalece. Conocemos nosotros que al principio del Evangelio dice Pedro que quiere ir a pescar y ellos lo siguen. Parece como que Pedro está decepcionado y quiere volver a su trabajo de antes, pensando que el trabajo con Jesús ya se había acabado. Lo que hace Jesús en la comida es restituirles a su lugar de evangelizadores, restituirles su lugar de apóstoles cuando está comiendo con ellos. Es por eso que el Señor prepara ese momento especial y pide a Pedro nuevamente que dé su testimonio de amor. Es como cuando se le pide a alguien que vuelva y profese su fe, su experiencia de fe. Por eso el Señor le pide a Pedro primero: ¿me amas? Pedro le responde: sí, te quiero. Y el Señor le dice: apacienta mis corderos. Pedro pues se nos presenta como el primero, pero entendido como el primado.
desde la experiencia del amor. Pedro es aquel que logra sentirse profundamente amado y perdonado por el Señor porque se experimenta profundamente perdonado. Cada pregunta del Señor diciéndole, ¿me amas?, era una experiencia profunda de Dios diciéndole, te amo, te perdono, no te juzgo porque me hayas negado. Es el amor ágape de Dios que no tiene límites. Pedro logra entender esto. Y por eso cuando el Señor le pregunta por tercera vez, ya no le pregunta si lo ama, sino que le pregunta, ¿me quieres? Pedro logra entender dos cosas allí. Primero, logra entender que el Señor le está perdonando las 3 veces que lo negó. Pero también cuando por tercera vez el Señor le pregunta ya si me quieres, no le pregunta si me amas, es porque el Señor es consciente de que Pedro todavía necesita crecer más en su amor para con Él. Pedro todavía no logra amar al Señor completamente, pero lo quiere. Y el Señor sabe y se da cuenta de eso. Pero así lo reivindica su trabajo, lo acepta y le dice, sígueme. Con esto es hermoso este mensaje del Evangelio de hoy porque las negaciones, las miserias, la debilidad de Pedro no impiden que pueda ser el guía de la comunidad de los discípulos. El pecado del propio Pedro no le limita para que sea un verdadero discípulo. El mismo Pedro está llamado a ser el discípulo amado, pero su amor al Señor ha curado todo su pasado y sus negaciones. Ahora el Señor, que lo ama profundamente, le entrega una nueva misión: apacienta a mis ovejas. Que este texto de este día de hoy, queridos hermanos, nos ayude a reconocer a nosotros que cada vez el Señor nos está perdonando entrañablemente, incluso las veces que lo negamos. Lo importante es que podamos nosotros buscar cada día imitar al discípulo amado que lo reconoce en cada momento de su vida. Así sea. En mi barca y con mis redes me encontraste una mañana, me llamaste por mi nombre, mi corazón temblaba. Fueron tantos los caminos, anocheceres y mañanas. Supe de tu amor tan grande, porque a mi lado tú estabas. Pedro me ama. Llegó esa noche tan inesperada, llena de temores, de inciertos, donde te negaba. Tus ojos me miraron sin decirme nada. Yo sentí muy dentro el dolor que te causaba. Pedro me ama. Tú
Escuchábamos Pedro, ¿me amas?, del grupo Éfeta Eucaristía de Fe. Padre John Mario, en este evangelio, ¿qué nos podría decir de la relación que tienen Jesús y Pedro? ¿Cómo Jesús le muestra su perdón y qué significado tenía para Pedro que Jesús le pidiera que apacentara sus ovejas? Como usted estaba contándonos un poco ya anteriormente. Gracias, Blanca. Es bien lindo, como les decía, este texto, porque para mí este texto se resume del amor, ¿no? Es lo que el amor logra hacer. Si nosotros pudiéramos llenarnos de esa fuerza de amor de Dios para lograr perdonar las ofensas, incluso que nos nieguen, que nos maltraten, que nos ofendan. Jesús lo que hace en ese momento es hacer sentir a Pedro tan amado que lo restablece nuevamente a la comunidad. Pedro se siente triste, es porque no corresponde a ese amor tan inmenso. Eso es lo que hace que Pedro se sienta triste. Conocemos entonces a Pedro en su relación con Dios, que es la pregunta que me hace, como aquel, de cierta manera, como aquel íntimo amigo de Dios, de Jesús, ¿no? Cuando hablo de Jesús como Dios. Pedro era un pescador judío de Galilea. El Nuevo Testamento nos dice que Pedro vivía con su suegra. Nos dice en algún momento que vivía con ella. Pedro era un pescador que trabajaba entre los bordos del mar de Galilea. Trabajaba junto con Andrés y su hermano. Y en medio de su trabajo, el Señor lo llama. Y él deja las redes y lo sigue porque ha escuchado al Señor antes. Pedro, también el evangelista nos da a entender que Pedro estaba casado. Pero ¿qué sucede entonces con su esposa? No sabemos qué sucede. El texto no nos dice. Pero también el texto nos dice que él lo deja todo para seguir al Señor. También ahí conocemos también los evangelios, en el evangelio de San Juan, que Andrés le hablaba a Pedro de Jesús. De tal manera que Pedro fue un evangelizado primero y Pedro, para poder seguir al Señor, ya lo conocía. Cuando Pedro decidió dejar las redes para seguir a Cristo, era porque ya había escuchado de él. Pero también fue el primero en reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Aunque Pedro era un hombre recio, con un carácter muy fuerte, fue el primero en reconocer que ese hombre al que él había decidido seguir era el verdadero Hijo de Dios. Por eso escuchamos nosotros esto en el Evangelio de San Mateo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pedro también es felicitado por Jesús, porque Pedro logra reconocer que le dice a Jesucristo en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás, porque esta te la ha revelado la carne ni la sangre, sino que te la ha revelado mi Padre que está en los cielos. Pero también, unos momentos después, Pedro también es reprendido, porque Pedro quiere oponerse al camino de la pasión del Señor. Jesús le dice en el Evangelio de Marcos, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Pero Pedro también tiene la gran fortuna de ser testigo de la transfiguración del Señor. Dice el Evangelio de Marcos que tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos aparte a un monte alto y se transfiguró en medio de ellos. Pedro también es el gran afortunado de ser la piedra, el fundamento de la iglesia. Por eso Jesucristo le va a decir, tú eres Simón, y le va a cambiar el nombre de Simón a Pedro. Ahora tú vas a ser Pedro, que significa Cefas, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dice en el Evangelio de San Mateo. Pedro entonces se va a constituir en la roca firme, en la columna de la iglesia, porque te digo, Pedro, que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ellas, en el Evangelio de Mateo. Pedro se convierte también en el mayordomo de la casa de Dios. Sabemos nosotros que el Señor le entrega en el Evangelio, le dice que todo lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pedro también es un hombre deseoso de imitar a Dios. Jesús lo invita a orar. Sabemos que Pedro se duerme por su cansancio físico, pero Jesús fue a orar con propiedad. Invita a Pedro en el Getsemaní, les dice a ellos que oren con él, y Cristo quiere que Pedro también ore junto con él para que no caigan en la tentación. Pedro también es un hombre pecador que reconoce que un gran pecador, digámoslo así, volviéndolo a repetir, porque conocemos el momento en que Pedro traiciona a Jesús negándolo 3 veces antes de que el gallo cantara. Pedro afirma su amor por Jesús en el Evangelio que hemos escuchado en el día de hoy, al final del Evangelio de Juan, diciéndole, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Pedro es aquella persona que al final recibe un amor increíble, como les decía a ustedes en este texto del día de hoy. Increíblemente en el amor de Dios se siente amado y perdonado. Para Pedro, el hecho de que sea aquel que apacentara las ovejas es reconocer que en Pedro, a pesar de todas las situaciones que había pasado con Cristo, incluso a pesar de su grandeza, pero también de su debilidad, esto que acabé de contar, episodios bonitos de Pedro, pero también episodios en los que ha sido reprendido y en los que ha traicionado al Señor, para Cristo no fue una razón suficiente para negarle a Pedro la posibilidad de ser el gran apóstol, que hoy reconocemos como el pilar, la columna de la iglesia. Es por eso que reconocer a Pedro es reconocer aquel que está más íntimamente cercano a Jesús y que Jesús conocía con mucha propiedad para poderle dar ese cargo tan inmenso de dirigir la iglesia. Gracias, Padre John Mario.
Y el día de hoy nos acompaña un nuevo amigo, el señor Miguel Navarro, quien ahora radica en Knoxville y viene a nosotros con una gran experiencia en el campo de gestión y recursos humanos. Él posee una maestría en Administración de Recursos Humanos de la Atlantic International University, además de contar con una amplia experiencia docente en varias universidades en el Perú. Hoy estaremos hablando sobre temas de liderazgo que muchas veces son muy necesarios conocer para desenvolvernos mejor en los diferentes ámbitos en los que nos encontramos. Miguel, bienvenido al programa. Gracias, Blanca, gracias. Muchas gracias por invitarme. Es un placer apoyar el programa La Voz Católica. Aquí estoy para, resolver todas las preguntas que tú, obviamente pueda ayudarte. Excelente. Bueno, empezando por lo básico, ¿no? La palabra liderazgo la usamos con frecuencia en la actualidad. ¿Podrías explicarnos qué es el liderazgo? Y también hemos escuchado, ¿no? No sabemos si el líder nace o se hace. ¿Y qué características posee un líder, Miguel? Bueno, hablar de liderazgo a veces es muy amplio o cotidiano. Todo el mundo habla de liderazgo, pero en términos sencillos es seguir a las personas sin que nadie te obligue a hacerlo. Nosotros podemos inducir a las personas, influir sobre ellas de buenas maneras para que nos sigan y puedan seguir los objetivos o metas que nosotros planteamos. En suma cuenta es eso, ¿no? Es que las personas nos sigan sin necesidad de que nosotros los presionemos a que nos sigan. Ahora, un líder nace, se hace. Si bien es cierto, hay muchas personas que nacen con ciertas características y habilidades de comunicación, de creatividad, de resolución de conflictos, de solidaridad y otros. Hay otras que los tienen, pero tienen que desarrollarlos. O sea, quiero decir con esto de que hay personas que sí pueden nacer con ciertas predisposición de ser líder y otras hay que ayudarles a que estas características salgan a flote. De alguna manera, algunas personas llamados coach hacen que estas personas puedan sacar todas esas características y puedan convertirse en líderes adecuados para lo que la sociedad en estos momentos necesita. La otra pregunta que me hiciste, ¿qué características posee un líder? Bueno, sobre todo algunas cosas que debemos tener es que la actitud, el cómo comportarse frente a las personas es algo que debe tener un líder. Responder o reaccionar frente a las circunstancias que se presenten. Quiere decir esto, o sea, todos nosotros tenemos que utilizar la razón para poder responder ante una situación. Debemos evitar reaccionar, o sea, tener el efecto del impulso de hacer cosas que a veces lo hacemos irracionalmente. Es una de las partes principales de ser un líder. Pero aparte de eso, un líder debería tener ideas claras, metas y objetivos hacia dónde quiere llegar. Eso es algo quizás principal de un líder. Lo otro es tener la disponibilidad de aprendizaje. Un líder tiene que estar en constante aprendizaje. El líder que quiere llegar a convencer a las demás personas que lo sigan es justamente esto. Yo aprendo, tú aprendes, aprendemos. Todos juntos vamos a lograr las metas y objetivos. Lo otro es que hay que ser responsable de lo que se calla, se dice o se hace. De hecho, el líder tiene la opción de callar cuando debe hacerlo en el momento adecuado, decir las cosas de manera adecuada o hacer las cosas en el momento indicado. Otra de las cosas interesantes que debe tener un líder es siempre tener relaciones positivas con las personas, tratar de siempre estar bien con ellas, tratar de siempre tratarlas bien, hacer bien las cosas para que las personas sepan que el líder es un ejemplo a seguir. Otra cosa que debe tener el líder es la disposición de predicar con el ejemplo. Yo debo actuar tal como pienso y digo. Muchas personas pueden decir algo, pero no pueden actuar con lo que dicen. Otra cosa es expresar las ideas con sencillez. Un líder debe comunicar o saber decir las cosas claramente. Otra cosa interesante del líder es respetar a las personas, respetar a los demás. Yo tengo que respetar las ideas, las convicciones, la raza, la religión de otras personas. Debe tener disposición de servicio a los demás, ser solidario, ser humano. Y finalmente, manejar las emociones adecuadamente. El manejo de emociones proviene mucho del equilibrio que uno puede tener para poder hacerle frente a las situaciones. Justamente, Miguel, por lo que veo, la actitud y el manejo de emociones es fundamental para ser un líder, ¿no? Sí, efectivamente, Blanca. Mira, la actitud brinda quizás una forma de reaccionar, que es el acto reflejo o llamada la respuesta instintiva. O sea, las personas muchas veces reaccionan ante una situación de manera instintiva. Pero lo que se debe hacer es responder, o sea, utilizar el raciocinio, utilizar la inteligencia, la razón, frente a estas circunstancias. Entonces, eso es lo que mide la actitud.
La diferencia en cómo te enfrentas a las situaciones de manera racional y no irracional es lo que mide la actitud. Nosotros diariamente nos enfrentamos a una serie de situaciones desde que comienza el día hasta que anochece, y lo que debemos hacer es siempre buscar la forma de responder y no reaccionar. Te voy a dar un ejemplo. Estamos en una fiesta, por decirle, y lo primero que hacemos es estar alegres en esa fiesta, pero no necesitamos llegar a la euforia, sino simplemente a la alegría. Ese es el manejo de emociones. Por ejemplo, cuando el partido de fútbol, de básquet, hacen una buena jugada, nosotros nos podemos alegrar, pero no salir corriendo eufóricamente a gritarlo. Entonces tenemos que controlar esa emoción. Igual la cólera. La cólera es algo que está permitido. El problema es no llegar a la ira. O sea, no maltratar a las personas. También está permitido tener miedo, pero no llegar al terror para que te congeles y no poder hacer cosas. También está permitido tener tristeza, pero no llegar a la depresión. Entonces, nosotros, como seres humanos, tenemos que manejar racionalmente la alegría, la cólera, el miedo y la tristeza. Y en eso se basa la actitud. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar las situaciones de manera racional? Hablando de liderazgo, no todos poseemos las mismas características o todas estas características que has descrito. ¿Qué se necesita para ser líder? ¿Y cuáles son los principales tipos de líderes? Muy buena pregunta, Blanca. Para ser un líder, hay una de las cosas que se necesita es adaptarse, saber adaptarse a los cambios. O sea, en otras palabras, atreverte a poder adaptarte a los cambios. Y la única forma de poder adaptarte a los cambios es justamente manejar tus emociones con actitud. Como mencioné anteriormente, tú debes manejar tus emociones de manera racional. De esa manera tú puedes adaptarte, atreverte con actitud a lograr tus objetivos y metas. Un líder lo único que debe hacer es justamente atreverse a sacar todo lo que tiene de él para lograr objetivos y metas. Ahora, la forma en que el líder se puede atrever son de casi 5 formas. 5 tipos de líderes, digamos de esta manera. El autoritario es un líder, una persona que solo da órdenes sin importar la opinión de los demás. Es aquella persona que manda sin importar la opinión de los demás. El liberal es el que deja hacer y actuar a las personas sin tomar en cuenta su potencial, simplemente los deja actuar. Hagan su trabajo y bueno, pues yo después los controlo. El democrático es aquella persona que tome en cuenta las opiniones de todos los demás para tomar decisiones. Es aquella persona que se sienta con todos y comienza a escuchar para tomar la mejor decisión que conviene a todos en ese momento. El circunstancial es aquel líder que se puede presentar como autoritario, liberal, democrático en una situación. Por ejemplo, en un accidente, de repente aparece ese líder, comienza a dirigir quién atiende, quién no atiende, que esto, pero después que pasa el accidente, este líder desaparece. O sea, es un líder circunstancial. Y el último es un líder muy importante, que es el transformacional o servicial, que conjuga todos los otros líderes mencionados, el autoritario, el democrático, el circunstancial. ¿Qué es lo que hace este tipo de líder? Procura de alguna vez tratar de sacar todas las habilidades y potencialidades de las personas, pero sobre todo lo ayuda a transformar a ser un mejor ser humano, a ser una persona solidaria, humana, con muchos valores. Y este gran ejemplo es Jesús. Jesús es un gran ejemplo de un líder servicial que transformó a muchas personas porque brindó amor, y a través del amor brindó toda una serie de valores que nos hizo a nosotros cada día sentir mejor. Excelente. Y en nuestro caso, aplicándolo a nuestra vida cotidiana, queda claro que Jesús es un gran ejemplo de liderazgo, como lo mencionaste. ¿Cómo su liderazgo debería influenciar en cada uno de nosotros, Miguel? Bien. Una de las cosas importantes del liderazgo, como lo mencioné y lo recalca y lo encontramos nosotros en la Biblia, es que Jesús predicó con el ejemplo. Pero este ejemplo está lleno de amor. Este ejemplo es un motor generador de amor. Y este ejemplo generador de amor hace que coloque a Jesús en un modelo de servicio a los demás. Ese modelo de servicio lo hace importante, lo hace relevante, lo hace impactante dentro de la historia de la humanidad. Y por tal razón muchas personas somos seguidores de ese modelo. Es una conjugación de amor, de servicio, de transformación que nos hace y nos lleva a ser mejores personas día a día. Ahora, Jesús nos enseñó, con estos valores de servicio, nos enseñó algo que muchos de nosotros debemos tener en cuenta.
Nos enseñó fortaleza, nos enseñó honestidad, nos enseñó humildad, nos enseñó confianza, nos enseñó generosidad, nos enseñó paciencia, justicia, responsabilidad, empatía, entre otras cosas que nos dejó y nos hizo sentir a nosotros, seres humanos, muy importantes. Pero no solamente eso, sino también a transformarnos en mejores personas para los demás. Miguel, en la actualidad y al parecer existe una carencia y una deficiencia de buenos líderes. ¿Por qué crees que sucede esto y a qué se debe? Bueno, ante todo te quiero decir que esta es más que una pregunta, es una reflexión que debemos llevarnos a todos nosotros, de hacer digamos, se conoce como introspección, ¿no? Investigarnos qué está fallando como seres humanos y qué es lo que está pasando que no podemos hacer nosotros líderes. Y antes de responderte en concreto a esta pregunta, quiero un poco hacerte recordar lo que Jesús nos trajo y nos trae, nos hace mención en la Biblia. Es justamente esos valores que te mencioné de fortaleza, honestidad, humanidad, confianza, generosidad, paciencia, justicia, responsabilidad, empatía, entre otros, hace que exista una deficiencia en todas las personas o en algunas personas. Pero sobre todo es la falta de fe humana. Hemos perdido la creencia en las demás personas. Nosotros no creemos mucho, hemos perdido confianza en las personas. Por otro lado, hemos perdido la fe religiosa, esa fe que nos debe acercar mucho más a través del amor a Jesús. Lo hemos perdido, nos hemos alejado un poco de eso. Y por otro lado, los antivalores. Somos deshonestos, no somos humildes, no tenemos confianza, no somos generosos, no tenemos paciencia, somos injustos, somos irresponsables, no somos solidarios. Entonces, esa indiferencia, ese distanciamiento, esa prepotencia, ese orgullo, esa soberbia, esa arrogancia, ese egoísmo, esa envidia, hace que no salga el líder que nosotros queremos que salga. En estos momentos estamos viendo una situación muy complicada, no solamente a nivel mundial, con la guerra que existe en Polonia, Ucrania, sino también en algunos países de Latinoamérica o Centroamérica. Entonces, el egoísmo de algunos líderes que tienen antivalores no permiten justamente que nazca el amor entre todos los seres humanos y todos vivamos en desconfianza. Y eso es lo que sucede. Esto es una pregunta de reflexión. ¿Qué nos está pasando para nosotros no lograr o no seguir a Jesús con todos los valores que nos enseñó y nos nombró en la Biblia? ¿Y qué podríamos hacer para cambiar esta situación? ¿Qué podríamos hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer. Una de las cosas que debemos hacer es tratar de realizar capacitaciones constantes, conversatorios sobre habilidades, sobre liderazgo propiamente dicho, el concepto, conocerlo propiamente, maneras de comunicación efectiva, talleres de concepto de integración, por qué me quiero integrar yo a mi familia, a la iglesia, a la sociedad, cómo me quiero integrar, la mejor forma de trabajar en equipo. Es una de las cosas principales es capacitar a las personas. Creo que todos nosotros, como te dije en principio, tenemos un líder dentro, pero necesitamos sacarlo. Y la única forma de sacarlo es capacitar. De ser necesario, evaluar a las personas, si de ser posible, o equipos de trabajo, de sus debilidades, de sus deficiencias, en conceptos de valores, de virtudes, porque de alguna forma es lo que nos va a hacer que nosotros lleguemos a ser un poco más humanos, más solidarios y por tanto líderes. Otra de las cosas que debemos hacer es que alguien, instituciones como la iglesia, debe supervisar de alguna forma, tener el liderazgo y supervisión sobre la adecuación o mejora de las personas para que podamos lograr objetivos que nosotros como personas o como seres humanos deseamos. Entonces, en suma, Blanca, yo creo que una de las cosas principales es buscar la capacitación de alguna forma a las personas para que encuentren su liderazgo o su potencial de liderazgo. Muchas veces nosotros como diócesis hacemos talleres de liderazgo y invitamos a la gente, ¿no? Yo creo que es importante tomar un tiempo. Si tú que nos escuchas, eres un padre de familia o un joven, definitivamente necesitamos forjarnos un poquito más en el liderazgo y encaminarlo y sacar todas las potencialidades y dones que Dios nos ha dado para ponerlos en servicio, ¿no? Al servicio de nuestra familia, de nuestra comunidad, de la sociedad. Y bueno, vamos a de repente tenerte, Miguel, dando algunos talleres sobre este tema, ¿no? En el futuro, lo cual sería una gran
una gran cosa para nosotros y desde ya les pido a los radioescuchas que participen en los talleres que eventualmente organizaremos. Ok, Blanca, verdad que te agradezco muchísimo esta invitación. Un saludo a los oyentes de La Voz Católica y espero muy pronto que me vuelvas a invitar para ver qué podemos aportar y ayudarles a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel, por haber compartido este tema tan interesante para nuestra comunidad que todavía necesitamos seguir profundizando, ¿no? Y además nos reta a pensar en cómo poner, como decía, esos talentos y dones al servicio de construir un mundo mejor, basados en el amor a Dios y al prójimo. Esperamos tenerte en otra oportunidad con nosotros, Miguel. Gracias por escucharnos el día de hoy. Los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Gracias, Blanca. Gracias, querida comunidad, queridos hermanos, por escucharnos en este día de hoy para el bien de nuestra fe. También le agradecemos en este día especial al señor Miguel Navarro, que ha compartido con nosotros la habilidad de ser líder, cómo podemos ser líderes también en nuestra iglesia. Y es importante escuchar cómo ha sido también el liderazgo de Cristo. Que el Señor nos ayude a nosotros a ser auténticos líderes también en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria, principalmente en nuestros hogares, papás y mamás, que son líderes de sus hijos. En este día especial, digámosle al Señor Jesús que nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los esperamos en la misa dominical. Feliz domingo para todos. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.